Bueno, vamos a hablar de un tema, Nati, muy interesante, porque vos sabés que hay una nueva insulina rápida para después de las comidas. Uy, qué buena noticia. La verdad que es una buena noticia. Vos sabés que se demostró que llega antes a la sangre y actúa de una forma más precoz. Pero bueno, para que nos explique un poco mejor sobre este tema, vamos a hablar con el doctor Adrián Proietti, que es médico endocrinólogo, director del curso de posgrado de endocardio de la Universidad FASTA de Mar del Plata. Le agradecemos que nos esperó también unos minutitos en línea. Doctor, buenas tardes. Los saludan Franco Valvariani y Natalia Marinelli aquí en Duplex, en ERU2. ¿Cómo va? Franco, Natalia, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Hola, sí, Excelente. perfectamente, como si estuviera acá en el estudio, al lado nuestro. Espectacular. Y con una excelente noticia, porque uno está acostumbrado a escuchar lo de las insulinas rápidas antes de la ingesta, depende de lo que uno ingiere, la cantidad de unidades que tiene que incorporarse, esperar esos 10 minutos antes de sentarse a la mesa. Esto es diferente. Bueno, te noto muy afilada con el tema y es muy interesante. Una cosa que quiero corregir del tópico de título que nombraron es que, digamos, la insulina lo que fortalece es el control de la glucosa que se eleva luego de las comidas. Claro. ¿Sí? No sé si es un trabalengua. Pero no es una insulina para dar luego de las comidas. Ajá, perfecto. No. Bien. Lo que sí tenemos, un poco para resumir, con esta herramienta se da un gran paso adelante. Hasta acá nosotros tenemos insulinas rápidas. A medida que fue evolucionando en el tiempo, la gran dificultad que tenemos con nuestros pacientes en cuanto al objetivo de la glucosa es controlar principalmente lo que se eleva por las comidas, Claro. sí, que es realmente lo dominante. Y lo que hace esta nueva herramienta es acelerar el proceso de absorción en los primeros 30 minutos. Quiere decir que, como los alimentos se absorben muy rápido, de esta manera estamos de alguna manera limitando la subida de glucosa luego de las comidas. Es como esa inyección de insulina que necesita el cuerpo para hacerle frente a esa cantidad de azúcar que incorporamos con la ingesta. Totalmente, haciendo un paralelismo, digamos, un sujeto, una persona sin diabetes, cuando está durmiendo, tiene muy poca liberación pancreática del páncreas de insulina, muy poquito. Ahora, cuando ya desea un alimento, empieza a liberar una microconcentración, muy poquitito. Cuando lo deseamos, es espectacular, ¿no? Increíble. Lo que es la funcionalidad. Y luego, cuando sí ingerimos y eso se absorbe, libera una gran ola, un gran oleaje de insulina, para contrarrestar o frenar la subida de la glucosa por esa comida. Quiere decir que lo dominante acá, en cuanto a volumen de insulina, es claramente el fenómeno prandial, le decimos nosotros, el fenómeno de ingesta, ¿no?, de comida. Exactamente. Ahora, como tiene que ver con todo, y estas enfermedades, ya sea tanto para los pacientes que tienen, o sea, de los que tienen diabetes tipo 2 o los que tienen diabetes tipo 1, funciona de la misma manera. Bueno, muy bien. Vos hablás de la gran grieta diabetológica, ¿no? Para ponernos bien a tono. La diabetes está así, son dos polos, ¿no? La diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2. En realidad hay una gran superposición porque hay un montón de subtipos de diabetes. Claro. Pero básicamente lo que conoce la gente en general es que la diabetes tipo 1, que suele ocurrir en las primeras etapas de la vida, que suele ser muy abrupta en su aparición, muy sintomático y requiere como tratamiento desde el inicio la insulinoterapia, insulina. Y el grupo 2, o el tipo 2, que es un gran abanico, como decía, una gran bolsa de pacientes con diabetes, y que en general suele ser lo más característico, el sedentarismo absoluto, mucho sedentarismo, el sobrepeso, la obesidad, y algunos de ellos que elevan la glucosa y por eso también incorporan la diabetes a ese cuerpito. Y que en general la gente lo asocia que toman comprimidos, pero a nivel estadístico el 40% de esos pacientes requieren como adyuvante, digamos, sumado o no a los comprimidos, la insulina. Claro. La insulina es el reductor de glucosa más potente que tenemos en todo el mercado de tratamiento. A veces a la gente no le queda muy en claro esto, porque si bien las personas diabéticas son diabéticas para siempre, pueden mermar la cantidad y demás, tienen que controlarse siempre una vez que es detectada. A la gente no le queda muy en claro esa función que tiene la insulina en el cuerpo de las personas. ¿Para qué sirve?
Buenísima la pregunta. Mira, si me permitís, hago una pequeña corrección, pero es solamente semántico y constructivo. Ajá. Hoy debemos decir pacientes con diabetes y no diabéticos. Claro, sí. Porque de alguna manera es como algo como si fuera despectivo, digamos. Entonces uno debiera, las guías, inclusive las sociedades internacionales, refieren eso, ¿no? Pacientes con diabetes o sujetos con diabetes. Eso por un lado. Y después, depende de la generación, del grupo poblacional, se suele tener el mito y la leyenda, la diabetes es lo peor, la insulina es lo peor porque te va mal con la insulina, porque en general la insulina se daba tardíamente en el tratamiento y los pacientes habían evolucionado con complicaciones, las cuales vamos a destacar también. La insulina, para que tengas idea, salva vidas. La insulina es una herramienta bien utilizada, salva vidas y reduce todo tipo de complicaciones en estos pacientes. Quiere decir que, digamos, bien utilizada en el paciente que lo requiere, no quiere decir que todos los pacientes lo necesitan, pero aquellos que lo requieran realmente previene todas las complicaciones. Y cuando hablamos de complicaciones, las complicaciones en la diabetes para aquellos pacientes que tienen un muy mal control a largo plazo desarrollan complicaciones vinculadas a las estructuras vasculares. Cuando hablamos de estructuras vasculares tenemos diseminados en toda la economía de tejidos, en todo el cuerpito, y tenemos vasos pequeños y vasos grandes. Los vasos pequeños, para relacionarlo rápido, ojitos, retina, ¿sí? Y riñón, y los vasos grandes, cerebro, corazón y piernas, miembros inferiores. Todo esto, si nosotros lo controlamos, si nosotros reducimos los valores de glucosa, principalmente, inclusive la dominante, la post-comida, la postprandial, nosotros reducimos significativamente el riesgo de todas esas complicaciones. Claro. Es así. Por eso tanto que tiene que ver con los controles y se le dice tanto a la gente o era diabético y perdió la visión o le amputaron algún miembro, estar al dedillo fijándose cómo evoluciona el cuerpo y ante cualquier anomalía ir a hacer un análisis. Tampoco es tan difícil controlarlo o darse cuenta cómo esto puede haber evolucionado. Totalmente. Hoy tenemos muchísimas herramientas para el monitoreo permanente del paciente y para el automonitoreo. El paciente tiene un dispositivo, que el dispositivo en general es de fácil acceso, las tiras reactivas en general con obras sociales, y eso también están incluidos en lo que es el plan de diabetes, la ley de diabetes a nivel nacional. Por lo tanto, esos pacientes pueden tener un monitoreo con un pequeño pinchacito en el dedo y tratar de poder ser como es una autoeducación, ¿no? Ver frente a un movimiento cómo responde la glucosa, frente a una comida que es más copiosa, no importa, pero ve, esta comida de esta manera me sube mucho la glucosa, y de esa manera ir entrenándonos para lograr los grandes logros con los pacientes, valga la redundancia, que es obtener patrones de glucosa en rango normal. Ahora que estaba nombrando justamente lo de las tiras reactivas y qué sé yo, por ahí, bueno, en esta profesión que tenemos, que vamos leyendo de todo tipo de temas, y además con las redes sociales uno se entera también de algunas cosas, hay algunos dispositivos que van en la piel, que van marcando, ¿eso es real? Sí, esos dispositivos que se llaman sensores continuos o a demanda de glucosa, son unos dispositivos que se colocan, que atraviesan mínimamente la piel, son mínimamente invasivos, y miden la glucosa en un compartimiento que está debajo de la piel que se llama tejido intersticial. Ajá. ¿Cuántas palabras, no? Sí. Pero eso es muy teórico, pero es eso. Miden la glucosa en otro compartimento que es muy estable y que se asemeja mucho a la glucosa tanto capilar, la del dedito, o la glucemia, que es glucosa en sangre. Glucemia, por definición, es glucosa en sangre. Entonces, esos dispositivos que sí tienen un costo un poco mayor, y ahí se dificulta un poco la herramienta, digamos, en forma masiva, de alguna manera te permiten tener una medición en forma permanente las 24 horas del día por un periodo determinado. Hay dispositivos que miden 7 días, otros 14 días, y se van renovando, cambiando el dispositivo, ¿no? Hay parte del dispositivo que es descartable, bueno, eso se recambia, y te va permitiendo tener un monitoreo permanente del patrón de la glucosa. Para mí, te digo con total sinceridad, esos dispositivos son la gran revolución en la información del paciente con diabetes.
Qué bueno, porque a veces cuando hablamos de glucosa en sangre, bueno, con todo lo que acaba de decir y demás, lo normal en una persona en cual su páncreas libera la insulina correcta y está todo bien, ¿cuáles son los valores normales de una persona? Bueno, hay muchísimos estudios realizados por esto. En general, el parámetro es que, como parámetro de normalidad, entre 70 y 140 en cualquier momento del día, Ajá. ¿sí? En general, vos frente a una comida, un páncreas funcional no debiera tener valores mayores a 140. Después hay un montón de variables. Claro. Los rangos por debajo de 70 están determinados principalmente para la población con diabetes, porque tiene tratamientos. Esos tratamientos te ponen en riesgo de descensos glucémicos, ¿no? El bajón de azúcar, que se llama hipoglucemia, y que de alguna manera también los sujetos sin diabetes pueden tener, y sin tratamiento, existen valores por debajo de 70 y no por ello es una hipoglucemia. Pero la respuesta que yo te tengo que dar es que en general los valores luego de las comidas no deberán, en sujetos con páncreas funcional, superar los 140, y entre 70 y 140 el 100% del tiempo de rango de glucosa. Bueno, me ha quedado más que claro, espero que la audiencia también, la verdad que muy didáctico para la explicación, que es a veces lo que todos necesitamos, viste que uno se llena de palabras y de cosas y no terminamos entendiendo bien. Así que muchísimas gracias por haber compartido todos estos conceptos con nosotros en esta tarde. Para mí es un placer, espero que haya gustado y que les sirva a la audiencia, y bueno, y estoy a disposición. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias.